Estamos con la mesa redonda la última mesa redonda de las Hub de este año. No sé si quieres empezar tú, Sintu, o empiezo Sí, yo. hago una pregunta. A ver, una pregunta. ¿Cómo actualmente, a nivel de, es para Alfredo, a nivel de inteligencia artificial, ¿vale? Yo he notado que en los últimos 2 meses, y todos los comentaba en la entrevista, se está hablando mucho en redes sociales, ¿no? GPT chat, etcétera, etcétera. Entonces, también he notado que la gente tiene cierto miedo, ¿sabes? Sobre todo a nivel de, no sé, de gente que diga, pues a partir de ahora los de marketing no tendrán que hacer textos porque tú pones un texto en GTP Chat y tal y hará el texto por ti y además lo tendrás que vigilar si es que toca. ¿Qué opinas tú de esto, Alfredo? ¿Verdad? Ok, déjame que lo ponga de esta manera. Los modelos como ChatGPT y similares llevan ya un tiempo cociéndose, por decirlo de alguna manera. Son modelos, lo que se llaman modelos grandes o muy grandes de lenguaje. La razón por la cual esto ha saltado al público en general y, como tú dices, en teoría ha generado miedos, es por 2 razones. Una, porque es un modelo tras el cual, o un tipo de modelos generativos sobre los cuales hay grandes empresas tecnológicas jugándose su futuro, ¿vale? Y es una presión sobre el público en general sobre la preponderancia de estos sistemas. Es decir, en cierta parte es publicidad, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, si ha llegado tanto a la gente es por una cosa que a veces no consideramos suficiente y es porque es lenguaje. Es decir, nos ha llegado a todos porque nuestra forma de comunicar es oral, es escrita, es vía palabras y es vía lenguajes. Y estos sistemas, por primera vez, ¿vale?, están demostrando su capacidad de generar en tiempo real lenguaje natural. Es decir, lo diré de otra manera, hace mucho tiempo que hay sistemas igualmente potentes o más potentes para otros problemas y otras cosas, que se están utilizando con éxito brutal o no tanto, en depende qué áreas. Pero si ahora de repente esto nos ha caído a todos un poco encima literalmente es porque está hablando con nosotros. Y estos miedos que hablas de que nos va a reemplazar a determinadas profesiones, etcétera, etcétera, si me permitís, os diré que yo llevo oyéndolo 20 años, el mismo tipo de miedo y el mismo tipo de razonamiento. Y como todas las cosas, esta tecnología o esta familia de tecnologías va a modificar muchos trabajos, además los va a modificar muy rápido. Yo estoy teniendo que modificar mi trabajo como docente en base a esto, ya lo estoy haciendo. Pero eso no implica que se vaya a sustituir a nadie, ni que simplemente va a haber un movimiento de sillas rápido en el cual determinados trabajos van a tener que adaptarse muy rápidamente a este tipo de tecnologías. Y aparecerán otro tipo de trabajos relacionados con esas tecnologías que hasta ahora no existían. Pero ni son sistemas inteligentes, en ningún sentido, ¿vale? Ni van a reemplazar a nadie, y realmente, honestamente, no creo que haya miedo. O sea, yo creo que también se ha generado una especie de expectativa de miedo, que no está. A ver, hay incertidumbre, yo lo llamaría así. Ok. Xavier, ¿tú qué opinas? ¿De la inteligencia artificial ha sido alguna cosa? ¿Podrías tener como soporte para arquitectura? No sé. Sí. Bueno, lo primero que oí es que los arquitectos os quedaréis sin trabajo porque yo desde casa diré, hazme una casa de 2 pisos, no sé qué, en tal entorno y de hecho he visto ejemplos, ¿no?, con estos programas que hay. Bueno, yo pienso un poco, y de hecho me tranquiliza oír a un experto como Alfredo comentar estos aspectos. Yo creo que vamos a tender a que todas las tecnologías van a colaborar entre sí, ¿no? Pero yo no creo en una sustitución radical de una por otra, ¿de acuerdo? Además, se da la circunstancia de que la arquitectura es una disciplina de alguna manera un poco, quiero ponerle un adjetivo, rupestre, entre comillas. Es decir, la tecnología que llevamos todos en el móvil que tenemos en nuestro bolsillo
le da tantas vueltas a la disciplina que puede haber en una construcción que, bueno, todo hay que relativizarlo, ¿no? Nosotros, de alguna manera, aunque ahora hay, digamos, mucha tecnología de prefabricado, construcción en seco, al fin y al cabo la disciplina de la arquitectura, de la construcción en sí misma, es una disciplina de inercia lenta y tecnológicamente limitada, ¿de acuerdo? Todo lo que sea previsualización, renders, imágenes es la parte como más, la parte más visual y la parte más tecnológica, valga la redundancia, de esta disciplina. Pero si luego realmente hasta llegar a la fase de construcción, pues bueno, hay mucho recorrido por hacer, ¿no? Es cierto, y como decía, que hay muchas especializaciones y, por ejemplo, ahora hay arquitectos trabajando en el diseño de videojuegos y de alguna manera ahí la inteligencia artificial sí que se puede llegar a acercar de una manera mucho más fácil. Es decir, que interacción sí, yo creo que sustitución no es tan fácil, ¿no? Ya, ¿no? Esto es como una calculadora cuando en ingeniería, ¿no? A calcular, pues con una calculadora, evidentemente, que para eso está muy bien. No, pero Cinto, aquí mira, es curioso que pongas ese ejemplo. Porque, a ver, ahora yo provoco a mis alumnos a menudo a los 18 años diciéndome que me hagan multiplicaciones simples o sumas simples o una media aritmética. Y no saben hacerla. Mentalmente no saben hacerla. No saben hacerla sin una calculadora. La calculadora como herramienta es evidente que nadie la vamos a dejar de utilizar. No le voy a pedir a nadie que me haga una raíz cuadrada con papel y boli porque evidentemente es una provocación malsana a estas alturas de la vida. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la gente se haya acostumbrado a la calculadora como una herramienta por defecto hace que determinadas capacidades mentales, por llamarlas de alguna manera, desaparezcan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es que, dado que estas tecnologías, y ahora podemos estar hablando de modelos de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje natural, etcétera, etcétera, tienen un impacto altísimo, lo que debemos tener muchísimo cuidado es cómo van a modificar positiva o negativamente las capacidades mentales de la gente que las utiliza. En ese mismo sentido que las está modificando una calculadora, que es un ejemplo muchísimo más simple. Es decir, yo veo, por ejemplo, a mi hija de 16 años, ¿vale?, cogiendo literalmente una app que es un escáner de texto escrito, ¿vale? La app se lo convierte en texto formal digital y le puede resolver un problema matemático. ¿Ok? Donde deja eso la aptitud, la capacidad de resolver el problema matemático como un problema abstracto, ¿vale? O sea, es esa utilización, tanto para bien como para mal, de este tipo de tecnologías lo que nos debería preocupar. No la sustitución, no, ¿dónde quedamos nosotros y nuestra capacidad de inteligencia y de abstracción en la relación con la interacción con este tipo de tecnologías? Esto lo podría ligar más o menos a cómo afecta la inteligencia artificial, ¿no?, en el desarrollo de aspectos emocionales de la sociedad. ¿Cómo lo verías? ¿Emocionales? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, cómo afecta pues, a nivel, más o menos, un poquito ampliando más el ejemplo de la calculadora que me has comentado, interaccionar con, o sea, dejar a nivel de relaciones sociales. Bueno, por ejemplo, no cuando nosotros tenemos algún problema en la universidad, sí que es verdad que o lo consultamos con nuestros compañeros o lo consultamos con el profesor. Pero claro, si ya tú tienes un problema y dices, buah, pues lo pongo, yo qué sé, lo que estamos haciendo muchos ahora, sí, lo metemos en el ordenador o el ChatGPT o el Photomath o lo que sea, ya dejamos de hacer esta relación con los demás. Exacto, no, estoy completamente de acuerdo, pero plantéalo de otra manera. ¿Qué hacemos cuando utilizamos un buscador de Internet? O sea, yo cuando estaba en la universidad no existían los buscadores de Internet, ¿vale? Yo en mis últimos años de carrera, estoy hablando del 95, 96, prácticamente no existían los navegadores. Si tú querías ir a una página web, tenías que tener poco más o menos unas páginas amarillas de las direcciones web. No existían los buscadores. Ahora, utilizar un buscador nos parece lo más trivial y natural del mundo, es decir, incluso de viva voz preguntarle a los buscadores vía nuestros móviles, ¿vale? Eso ha cambiado nuestro modo de interacción social
Sí, lo ha cambiado muchísimo. Para bien, para mal, depende cómo, pero ahora se plantea, es algo completamente integrado. O sea, ahora la idea de no poder buscar en Internet casi parecería una cosa prehistórica, pero estoy hablando de hace 20 años, 20 y pocos años, ¿vale? Ha cambiado, sí. Yo diría que es un impacto incluso mucho mayor. Y es más, tecnologías como las que están apareciendo ahora de lenguaje natural se van a acabar integrando como buscadores de información vía básicamente web, ¿vale? Vía Internet. Va a cambiar, va a hacer que interactuemos menos. No sé si ya podemos interactuar menos de lo que interactuamos. El peligro es que el peligro se humaniza, porque ahora sí que tiene un aspecto humano. O sea, ahora estamos hablando con ChatGPT, ¿vale? O con los modelos de lenguaje natural. Sería horrible en un momento dado que humanizáramos más de lo que toca, ¿vale? Este tipo de tecnologías. Ahí sí que podría haber un impacto emocional importante. Cambiando un poquito de ámbito, a nivel emocional, dentro de la arquitectura, ¿cómo afecta la actividad a nivel de arquitectura dentro de lo que es en el diseño de ciudades, en el diseño de espacios para la gente, para la población? Bueno, el impacto es directo, ¿no? De alguna manera, tanto cuando diseñas un espacio público como cuando diseñas una construcción, los usuarios van a ser pues personas y de alguna manera tu acción es directa sobre ella, ¿no? Nosotros una de las cosas que nos gusta es intercambiar estas escalas, ¿no? Tanto de la gran escala, de hecho nuestro despacho se llama CMKM, de centímetro a kilómetro. Cuando diseñas algo de gran dimensión, que tiene pues centenares de metros o kilómetros, ¿no? Una actuación urbanística, el impacto en la gente es más dinámico en relación a maneras de usar, maneras de acceder a esos espacios, plazas, parques, y de alguna manera cuando diseñas una construcción, pues también puedes, digamos, cuando haces la reforma de una vivienda de pocos metros cuadrados o mayor, pero de alguna manera también estás influyendo en cómo va a usar, cómo va a percibir el espacio y cómo lo va de alguna manera a hacer suyo, ¿no? Esa persona o usuarios, ¿no? Y de alguna manera, bueno, es una cosa que esto no se suele, y yo creo que debería haber una asignatura sobre ello, no se suele enseñar en la universidad y de alguna manera tiene directamente relación con otras carreras, ¿no? Como pueda ser pues la psicología o incluso también pues la ingeniería, naturalmente, ¿no? Yo quisiera lanzar una pregunta para los dos antes de comenzar con las preguntas que tenemos por el público, y es, casi todo el mundo coincide en dar clases en la universidad, vosotros dos. ¿Creéis que será esta la culminación de vuestras trayectorias o es solo un escalón más? La culminación, has dicho. Sí. Es decir, ¿avanzaréis en algo más o os quedaréis ahí o qué opináis? ¿O por qué habéis decidido? Para mí el avance sería una jubilación anticipada, eso sería un gran avance en mi carrera. Pero no, fuera bromas. Si no importa, pues respondo primero. A ver, como he dicho, parte de mi trabajo es la docencia, ¿vale? Pero es solo parte. Pero tenemos que ponerlo también en perspectiva. Si yo estoy trabajando en la universidad, incluso aún habiendo entrado como investigador puro, por decirlo de alguna manera, vía el programa que comentaba antes, el Ramón y Cajal, tú estás obligado contractualmente a impartir docencia. Es decir, yo a duras penas me puedo permitir, a ver, existen vías, pero a duras penas me podría permitir hacer un 100% de investigación dentro de la universidad. Un contrato universitario, da igual a qué nivel, desde los lectores que empiezan a los catedráticos, hay una serie de horas que tienes que dar contractualmente de docencia, ¿de acuerdo? No se trata de que sea una culminación o no, o sea, al fin y al cabo, a ver, yo no puedo tener un puesto más allá de catedrático, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero no es una cuestión de que sea una culminación o no, es una cuestión de, tú aunque tengas esa etiqueta, catedrático o profesor contratado doctor o lo que fuere, dentro de esa etiqueta vas evolucionando, las cosas van cambiando, las cosas no son nunca igual. Es decir, no se culmina nada hasta que no la acabas.
¿vale? Otra cosa es que, por ejemplo, no, en mi perspectiva no entra, por ejemplo, saltar a la empresa privada desde donde estoy, ¿vale? Sí, en ese sentido se podría entender como culminación, pero también lo de culminación para mí es un espejismo, ¿eh? Es decir, de año a año, por mucho que sea catedrático o agregado, lo que fuere, las cosas evolucionan, cambian, tus responsabilidades cambian. Yo, por ejemplo, desde el año pasado soy subdirector de departamento, cosa que no se me hubiera ocurrido acceder hace 4 o 5 años. Son responsabilidades nuevas, es otro tipo de trabajo, de gestión, otra historia, ¿no? Y posiblemente de aquí a que me jubile las cosas también evolucionen por mucho que siga dentro de la universidad. Vale. Y Xavier, ¿qué opinas tú del tema de profesorado? ¿Crees que...? Sí. No, en mi caso no es que tampoco se entiende como una culminación, en mi caso es una actividad complementaria, básicamente porque me gusta de alguna manera, y de hecho muchas veces sucede así en el día a día. Estoy por la mañana en la visita de obra y por la tarde les estoy explicando a los alumnos qué es lo que ha pasado, ¿no?, en la obra. Me gusta de alguna manera también explicar, digamos, el tema de la creatividad, de proyectar, es una cosa, digamos, poco objetiva, o quizás yo creía que no lo era tanto, quizás ahora con las inteligencias artificiales se va a racionalizar más, quién sabe. Pero de alguna manera, bueno, esta subjetividad que puede haber en la creatividad, me gusta, digamos, intentar transmitirla de una forma ordenada en la docencia, ¿no? Y es una cosa que no es fácil, pero que cuando lo consigues y ves que los alumnos de primero que realmente no han proyectado nunca, acaba el primer curso y son capaces de tener un hilo conductor en un proyecto coherente, que es lo que se busca al fin y al cabo, pues bueno, la verdad es que te llena de satisfacción, ¿no? Y igual que es la misma satisfacción de ver la obra construida, ¿no? De alguna manera es la verdad, ser profesor a mí lo que me gusta de alguna manera es ver cómo la gente consigue aprender y de alguna manera les podemos ayudar a aquellos que llevamos pues varios años trabajando, ¿no? Vale. Ok. Sí, bien. Leo el comentario. En la carrera de arquitectura, ¿hasta qué punto tiene bastante técnica y hasta qué punto tiene bastante artística? Bueno, es que antes he dicho la palabra artística y que veo que alguien se ha quedado con ella, ¿no? Más que artística es que creativa, como estaba diciendo, ¿no? Es decir, hay asignaturas, pues por ejemplo, como estructuras, cálculo de estructuras, física, que son puramente técnicas y muy serias, en las que, pues bueno, aprendes a dimensionar los elementos estructurales para que aquello que construyes no se caiga. Por suerte el factor movimiento cinético no entra. Nuestras construcciones, el objetivo que tienen es que se queden quietas. Pero luego hay otras asignaturas que son pues creativas, ¿de acuerdo? Y en las que pues también en proyectos te nutres de obras artísticas, desde pintura, escultura y por supuesto otras obras de arquitectura, ¿no? Es decir, que es realmente la arquitectura, bueno, se le llama el séptimo arte, es una mezcla, una combinación, una receta que cada uno pues en la carrera la aprende y luego cada uno de alguna manera la cocina a su medida cuando sale, ¿no? Y como he dicho alguna vez en la presentación, pues luego hay arquitectos que se especializan más en la parte más creativa y otros en la parte más técnica, pero por eso sí que es una cosa que no tiene que preocupar a nadie, en el sentido de que tanto la parte técnica como la parte más creativa se puede hacer sin ningún tipo de problema. Las personas que son de un caire más técnico pueden hacer la parte creativa sin problema y al revés. Muy bien. Vale, perfecto. Y creo que ya pasamos a la última pregunta para Alfredo. ¿Cómo influyen los idiomas en el campo de la investigación, los artículos, los papers, todo lo que tienes que hacer? Bueno, a ver, hoy por hoy no creo que vaya a cambiar la cosa a corto plazo. La lengua franca en investigación es el inglés. No solamente a la hora de escribir artículos o tesis, etcétera. La comunicación internacional en ciencia es básicamente hoy por hoy en inglés. Eso no quiere decir que uno no pueda también moverse en un ámbito más local, ¿de acuerdo? Pero la investigación
vamos a decir, profesionalizada es fundamentalmente en inglés. Con lo cual, a ver, tú si te quieres ir a una conferencia internacional va a ser en inglés. Yo incluso todas las clases que doy, toda la docencia que doy de máster es en inglés. Para mí, en ese sentido, es condición sine qua non. Pero es un poco también algo que he oído en alguna charla anterior. O sea, es el conocimiento de idiomas, incluso más allá del inglés, implica, viene con otro paquete que es en el caso científico de investigación, el entender o intentar entender un poquito diferentes culturas de investigación, ¿no? A nivel mundial te encuentras pues, que la cultura anglosajona de investigación no es necesariamente lo mismo que la cultura ahora tremendamente emergente china de investigación, la europea, no anglosajona, etc. O sea, hay muchas tradiciones científicas diferentes y eso también, o sea, más el idioma va con el pack cultural científico alrededor. Pero es Vale. absolutamente, o sea, no es que sea importante, es que es esencial. Es fundamental, vale. Sí, no hay Xavier. escapatoria ahí. Sí, yo coincido plenamente. Yo también ahora estoy dando docencia en la universidad, tanto en castellano como en inglés, y es imprescindible. Es un idioma que se tiene que saber, no solo por el tema de la docencia, sino también en la empresa privada, ¿de acuerdo? Yo he hecho poquitas cosas fuera de España, he construido fuera de España, pero tengo compañeros que sí que lo hacen y están constantemente viajando y naturalmente el inglés es el idioma principal. En este caso, no hay ninguna duda en que es un idioma que se tiene que tener y, por supuesto, cuantos más mejor. Correcto, porque es básico el inglés, pero el resto, y aparte de la cultura. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Ha sido entrañable, ha sido genial. Sí, entonces me gustaría, Sabrina, una cosita nada más. Dado que esto es, en cualquier caso, un aporte breve, yo estaría encantado si podéis comunicar a cualquiera en vuestra audiencia que estaría encantado de, si alguien tiene más curiosidad o quiere abundar en algo o tiene un interés particular en cualquier cosa de las que he comentado, estoy más que dispuesto a cualquier comunicación vía email, vía videoconferencia, lo que sea, encantado de ayudar a quien haga falta. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias detalle. a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejaremos en los comentarios del vídeo y todo eso tu web, Alfredo, y tu LinkedIn, Xavier. Sí. Y yo creo que aquí se queda la mesa redonda de hoy y finalizamos ya las Hub, la primera edición de las Hub de 2023. Venga, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a los dos.